Bueno, seguimos en EN Meridiano. Me acompaña en el día de hoy mi amigo personal, ingeniero, politólogo, Sí. empresario, presidente de Copimecon, Eliseo Christopher. Ya. Un ¿Todo eso es verdad? Sí, verdad. Te faltan algunas cositas más. Por ejemplo, crítico político. Bueno, te dije que era politólogo, ahí está sí, eso. sí, pero... bueno, sí. También te faltó el tema de bachatero y que bailo y todas esas cosas, ¿eh? Y que le gusta de comer carne fina. No, bueno, soy amante de la gastronomía, definitivamente. Sí. Y en República Dominicana existen unos rincones extraordinarios. Así es. Sí. Mira, Christopher, quise llamarte para hablarte de qué ha pasado en el sector de la construcción, de manera muy particular los pequeños y medianos constructores del país. Y preguntarte primero, en sentido general, los primeros 4 años, ya que estamos iniciando un nuevo periodo, los primeros 4 años, ¿cómo le fue al sector de las MIPYMES de la construcción? Mira, sí, ahí tenemos un tema interesante. En los últimos años hemos hablado de manera constante sobre los indicadores que a nosotros nos preocupan en el sector de la construcción. Tú recuerdas que en estos años, precisamente, los niveles de inversiones públicas no han estado a la altura o con las cantidades que nosotros esperábamos o que necesita el país para avanzar. Y eso no deja de ser una preocupación, y más que una preocupación, no deja de ser de que en la medida que hay poca inversión pública, hay poco accionar, o se reduce el accionar de las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de lo que son las ejecutorias del Estado. Ahora bien, y con respecto a los planes de vivienda, que nosotros entendemos que eso, vivienda del Estado, que entendemos que es una política de vivienda con una alianza entre sector privado y sector público, que nosotros decimos que no ha habido nada parecido con las grandiosas bondades y el gran potencial que tienen esos planes. Pues te puedo decir que el plan nacional, por ejemplo, Familia Feliz, tenía proyectado construir unas 44.000 viviendas, y apenas creo que construyeron 1.000 y pico, 2.000 viviendas, no tengo el número exacto. No, pero no exageres. Con apenas 5 o 6 proyectos que se inauguraron. 2.000 viviendas de 45.000 que de 44.000, sí. Eso es el escenario que tenemos en cuanto a la participación de las MIPYMES. Entonces se supone que ahí la micro y pequeña empresas han tenido una participación muy pobre en ese desarrollo. Por lo que nosotros decimos... Pero esas 2.000 te estoy hablando con indicadores. Ok, pero una pregunta. Pero también aparte me faltó decirte sobre, para concluirte, tú me sigues haciendo la pregunta, ¿Cómo no? sobre el tema de que nuestro ex amigo y conocido y participación en algún momento, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, en estos 4 años no se ha dignado a escuchar, a reunirse con nosotros. Hemos visto en los periódicos que están participando las MIPYMES, pero nosotros como representantes del sector de la construcción, MIPYME, el único grupo representante a nivel nacional y con una interacción permanente con opiniones y acercamientos nacionales e internacionales, no hemos tenido la suerte de que el ministro de Obras Públicas nos haya recibido y haya escuchado nuestras inquietudes. No sé a ciencia cierta cuántas MIPYMES hay trabajando allí en el ministerio, por lo que entendemos que en estos 4 años que recién están finalizando, hace unos meses, el desenvolvimiento, la participación de las MIPYMES pudo ser un poco más activa. Pero yo te pregunto, esas 2.000, que evidentemente son muy pocas. 2.000 y algo, 3.000, 1.500, pero el dato que tengo es que son 2.000 y alguito. Ok, pero viviendas. Ahí han participado en la construcción de esas viviendas grandes compañías o han participado las MIPYMES. Bueno, se han desarrollado, son con 6 o 7 proyectos que se han inaugurado, incluyendo uno que es de la Confederación, que ahí sí, en ese proyecto nuestro, que teníamos proyectado construir unas 600 viviendas, apenas pudimos construir, al día de hoy hemos entregado 144 viviendas,
con muchas situaciones dolosas en el recorrido. Entonces, en ese contexto, si te digo que estamos bien, tengo que hablarte de un contexto real y que nosotros podemos debatir en cualquier escenario. Sí te puedo decir de que nuestros acercamientos con el presidente de la República es muy fluido. Nosotros entendemos que estamos ante el presidente más hábil de la historia en cuanto a relaciones públicas. Por ejemplo, nuestras inquietudes siempre las planteamos y demás. A veces nuestras líneas de acciones se toman muy en cuenta, pero a veces somos escuchados, por lo que ya nosotros no estamos haciendo tantas denuncias como siempre hacíamos, producto de que tenemos ese acercamiento con el presidente de la República. No así con funcionarios que ellos tienen. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, nosotros vemos un desempeño muy pobre. Tenemos unas denuncias muy fuertes de él, fuertísimas, que vamos a investigar. No podemos hacerlas públicas, que la vamos a investigar. Si queríamos acercarnos, ya nosotros cerramos el tema de posibles reuniones con el Ministerio de Obras Públicas, porque en 4 años le hemos escrito, le hemos mandado comunicaciones y no ha habido esa interacción. Ya nosotros cerramos. Vamos a investigar, y lo estoy anunciando aquí en este programa, sobre unas denuncias serias que nos están llegando. No tenemos las pruebas todavía y no las podemos hacer públicas. Esas denuncias, primeramente, las vamos a investigar, se las vamos a hacer de conocimiento al señor presidente y luego lo vamos a hacer público y, si es necesario, lo vamos a llevar a la justicia. Recuerda, y esto lo ponemos sobre tapete y lo decimos públicamente, somos la única institución del sector público, del sector de la construcción y de otros sectores, que tuvimos los cojones de decirle a los ministros anteriores, van a caer presos. Lo dijimos, tú lo viste eso, tú fuiste parte de eso, lo dijimos, van a caer presos y los vimos presos. Yo no quisiera pasar por el mismo escenario. Ya nosotros cerramos comunicación, ya cerramos acercamiento con el ministro, con ese señor. Yo hablo con el presidente, me reúno con el presidente, con el ministro de Obras Públicas no hemos podido acercarnos. ¿A qué? A buscar obra. Yo, Eliseo Christopher, mi empresa, Compañía de Construcción y Agregado Christopher, no tiene obra ni contrata obra con el Estado. No vamos a instituciones públicas a buscar obra, vamos a hacer aporte como lo hemos hecho en los últimos 4 o 5 gobiernos. Nosotros no nos permitimos, hemos tenido obras del gobierno, ya nosotros no contratamos obras del gobierno. Tal vez entiende que vamos a buscar temas, no. Vamos a buscar soluciones y a decirle las cosas como están cuando ustedes son ministros. Luego lo vemos en los tribunales, lo vemos llorando y saliendo corriendo. Esperemos que no sea el caso y esperemos que eso, me ha pasado varias veces, y nosotros nos acercamos cuando son ministros y le decimos, señor ministro, tenemos denuncia de usted, ya no nos interesa reuniones con ustedes, tenemos denuncia seria de usted, la vamos a hacer pública en su momento, primero el presidente, luego pública y luego nos vemos en los tribunales. Mira, Christopher, digamos que el sector de la construcción en estos primeros 4 años de gobierno ha pasado por diferentes situaciones. Por supuesto, el 2020 el COVID se paralizó el país, pero luego ya en el 21, en el 22 se aplicaron políticas monetarias para facilitar el crédito. Te pregunto, en esos años donde la tasa de interés se puso bajita, ¿pudo aprovechar la MIPYME de la construcción esa facilidad del gobierno? Mira, hay que ver, yo te estoy hablando con datos del Estado, datos que presenta el Estado. Por ejemplo, en el año 2021, que fue cuando 2022 se paró todo, 2020 se paró toda la economía, sí, la pandemia. Pero post pandemia, el comportamiento del sector construcción, hablamos de que crecimos un 23%, casi un 24%. Eso fue por encima, en el 21. Por encima de la media nacional, que creció un 10.4%. Okay. Ahí el sector construcción quedó como el segundo sector de aporte a la recuperación. Al PIB. O sea, que el segundo sector que creció y que hizo mayores aportes al sector construcción, a la economía nacional. Eso fue 2021. En el 2022 nosotros pues veíamos que habían situaciones como el tema de la inflación, que vino una inflación muy agresiva,
Se entiende las Sí. políticas que se aplicaron. Sí, las políticas estuvieron bien. Hubo hubo una inflación muy fuerte que afectó al año 2022, donde el sector de la construcción descreció, menos 2%. Entonces, Pasó en el 21 de crecer de manera exorbitante a un menos 2%. a un menos 2%. Luego pasamos al año 2023 y el crecimiento del sector fue 0.6%, Muy bajito. muy bajito. Nosotros lo decíamos, la inflación, y ya en el 2023, el Banco Central comenzó a recoger aquellos recursos que había colocado con bondades especializadas para el sector construcción. Entonces, nosotros decíamos que la inflación más esos recursos o los intereses bancarios que van a ser caros, íbamos a tener para el año 2023 y 2024 un año. El 2023 fue un año bastante difícil. Evidentemente, se tomaron medidas, se sacó dinero de circulación, se aumentó la tasa de interés. Me imagino que, por supuesto. Entonces, en el año 2024 teníamos ya una inflación nivelada, que hay que reconocer esa labor enorme que ha hecho el Banco Central. Entonces, esa inflación moderada pues nos llevó a que teníamos confianza, pero entonces ahí el interés bancario se puso muy costoso, muy alto. Eso quiere decir que nosotros esos intereses los podíamos pasar a los adquirientes, pero entonces los adquirientes que compran una vivienda, no sé, X, va a pagar 18,000 pesos, 22,000 pesos mensuales como pagando el préstamo a largo plazo. Entonces, esos a un interés de un 10%, un 12%, cuando se lo suben a un 18%, a un 17%, va a pagar la misma vivienda unos intereses de un 30 a 35,000 pesos mensuales. Por lo que el grupo de personas que pueden adquirir vivienda baja mucho, o sea, el segmento poblacional a lo que le colocamos la vivienda baja mucho y de hecho entonces se hace mucho más lento, se ralentiza el sector de la construcción. Hubo un crecimiento de un 3 y algo por ciento, 4% del sector en los primeros trimestres. Luego creció en el tercer trimestre, creo que fue un 5 y algo por ciento. Luego baja un poco en el último semestre del banco del año 2024, según los datos oficiales. Eso fue producto de que precisamente ese dinero caro tornó más lento la construcción. A pesar de que escuchamos a compañeros, a grupos de constructores y otros grupos más hablar de inflación. La inflación no fue un problema en el 2024. Entonces, al final, vimos cómo el Banco Central acata o toma o escucha sugerencias de Copimecon de nosotros que estábamos haciendo desde finales del año 2023 para que hayan fondos especializados para la construcción, donde ya vimos que entonces que en el mes de noviembre el Banco Central libera unos 35,000 millones de pesos para activar el sector de la construcción, medida que nosotros consideramos muy acertada. Entonces, en ese contexto, si me permite, para el año 2025, si logramos esa inyección de manera equitativa, grandes empresas, medianas empresas, MIPYME y pequeñas empresas que podamos participar, logramos integrar a las MIPYMES constructoras a nivel nacional en los planes de vivienda del Estado, y si logramos mantener la inflación como está, pudiéramos tener un año 2025 de oro. Las condiciones están dadas. Si por alguna razón esas condiciones que están dadas la aprovechan cuatro empresas, ahí estamos prácticamente. Pero sigue estando cara todavía la tasa de interés. Sí, muy cara. Porque de acuerdo a lo que he escuchado, está cara. De acuerdo a como he escuchado a unos cuantos economistas, a pesar de que el Banco Central ha bajado la tasa de interés de referencia, la tasa de interés activa lo que ha hecho que se ha incrementado. Sí, eso es de entenderse, Edmundo, tú que eres economista. Eso es de entenderse, porque recuerda que el Banco Central ha hecho una gestión en su tasa de política monetaria, ha bajado en 3 ocasiones, que ya están incluso en términos que son manejables. Pero resulta que para controlar el mismo Banco Central la inflación que existe en el país,
recoge dinero. Entonces no. caemos en lo que es la demanda de política y de oferta y demanda. Ahí hay una... Oferta y demanda. Ahí hay una incongruencia entre esas dos políticas. No incongruencia. Bueno, habría que ver. Ustedes los economistas tienen temas. Pero ahí cae entonces lo que es oferta y demanda. Hay poco dinero, el dinero sube. Bueno, una incongruencia. Y entendemos que por esa razón no ha habido un desenvolvimiento. Pero sí tenemos un dinero especializado de unos 35 mil millones de pesos que esperemos que impacte de manera positiva en todo el sector de la construcción. En consecuencia, uno lo que tienen que entender es que el Banco Central está todavía defendiendo y le ha dado prioridad al tema de la inflación sobre el crecimiento económico. Porque ahí hay un dilema. Cuando hay ese nivel de inestabilidad, hay un dilema que tiene el Banco Central. ¿Qué ataco? ¿O la inflación o el crecimiento económico? Se decantó aparentemente por el control de la inflación. Entonces, los planes de vivienda del gobierno. Te pregunto. ¿Tú crees que ahora el gobierno en estos 4 años puede adelantar los retrasos que tiene en el tema de los planes de vivienda? Mira, te voy a decir, y aquí te voy a hablar ya con conocimiento de causa. Okay. Definitivamente, el gobierno de Luis Abinader, que entendemos que él se acerca, escucha a los sectores, entendemos que es una persona con muchas habilidades y con mucho sentimiento político y tacto. Está pasando como uno de los gobiernos con menores inversiones en el gasto público, lo que sin lugar a duda lo deja un tanto vulnerable en cuanto al desarrollo del sector construcción. Ahora bien, si concatenamos esa poca inversión que tenemos en el gobierno o esa inversión deficiente en el gasto público con los planes de vivienda del Estado, incluimos la MIPYME, pudiéramos nosotros ser el escenario, crear el escenario oportuno para esa deficiencia que tenemos en el gasto público, poderla pues complementar con los planes de vivienda del Estado. Ahora, ¿qué sucede? Yo particularmente conozco 3 planes de vivienda del Estado, el plan Mi Vivienda y el plan de Dominicana se reconstruye, esos 2, que lo dirige el Ministerio de la Vivienda. Esos planes no los conozco y a ciencia cierta no tengo el conocimiento de cuántas MIPYME están trabajando ni cómo se está haciendo. Ahora, yo conozco el Plan Nacional de Vivienda Familiar Feliz, del cual nosotros fuimos asesores a petición, asesores no con nombrados, sino asesores a petición verbal del presidente de la República. No honorífico, a petición. El presidente, podemos hacer esto. Dice, acércate al plan. Hicimos un plancito y comenzamos. El plan está bien estructurado, tiene grandes condiciones, pero lo están dirigiendo una persona, un empresario, un gran empresario, pero no conoce de política ni conoce de sensibilidad social, lo que deja sin lugar a duda un plan sin cabeza. Porque son temas de gobierno que deben tener varios componentes, claro, económico, social y político. Un gran empresario, reconocido en el mundo empresarial, pero un hombre que no conoce ni jota. Que solo, como es normal, si el presidente lo dejara si es empresario allí, que no tiene sensibilidad política ni sensibilidad social, sencillamente piensa no ayuda al presidente. En elaborar un proyecto que sea rentable. Rentable a nivel empresarial. Así. Y eso es un plan de gobierno. Nosotros nos pusimos contentos cuando el presidente habló de que iba a sacar, al terminar, a pasar el plan a otra institución, lo que entendemos es sumamente oportuno, pero el presidente tiene la libertad de dejar a quien él quiera en esos temas, pero entendemos que de haber anunciado 44.000 viviendas y haber entregado 2.000 viviendas con 5 proyectos, cuando se pudieron entregar, no 2.000, se pudieron entregar 6, 7, 8.000 viviendas con 100, con 150, 200 empresas a nivel nacional. Bueno, una pena. Eliseo, perfecto, tremendo. Hoy es viernes. Hiciste una denuncia terrible tú, al ministro de Obras Públicas. No, yo no he hecho denuncia. No he hecho ninguna denuncia. He dicho que me han llegado comentarios, denuncias a mí. No tenemos pruebas para presentarla. Pero la van a buscar. La estamos buscando. La estamos buscando y en el momento que estén, la hacemos pública. Y si es necesario, vamos a la justicia. Eliseo Christopher, presidente de Copimecon. Vamos a la pausa y a la vuelta. La institución cumbre del sector construcción en la República Dominicana. A la vuelta venimos
con una interesante entrevista que le hizo el equipo de ACD Media, que está en Fitur 2025 España, al ministro de Turismo David Collado.